Detente un momento. Abre el Nuevo Testamento, busca Juan 11, versículo 16, y lee: Tomás, llamado Dídimo. Dídimo es griego. Significa exactamente lo mismo que Tomás en arameo. Los dos nombres significan gemelo. ¿De quién? El Nuevo Testamento menciona ese sobrenombre 3 veces. 3 veces. Juan 11:16, Juan 20:24, Juan 21:2. 3 veces lo llama Tomás, también llamado Dídimo. Y en ninguna de las 3 veces, en ningún párrafo, en ninguna nota al pie, explica de quién es gemelo ese hombre. Esa ausencia me costó años entender. No te estoy hablando de una coincidencia lingüística curiosa. No te estoy hablando del tipo de detalle que los académicos mencionan de pasada en un pie de página y nunca vuelven a tocar. Te estoy hablando de algo que cuando lo ves con los ojos correctos, cambia la estructura de lo que creías saber sobre la familia de Jesús, sobre los textos que la Iglesia decidió enterrar y sobre la decisión institucional que en el año 431 cerró para siempre la puerta a que alguien pudiera preguntarlo en voz alta. Pero antes de mostrarte todo eso, necesito contarte cómo llegué a esta pregunta. Porque la historia de cómo uno llega a ciertas preguntas importa tanto como las respuestas. Llevaba años trabajando con el Nuevo Testamento en griego. En la cátedra de hermenéutica que daba en la BUAP, dedicábamos varias semanas del semestre a las traducciones. Cómo se pierde sentido al pasar del griego al latín, del latín al español medieval, del español medieval al español que leemos hoy. Era un ejercicio técnico, en apariencia. Lo que los estudiantes no siempre entendían, y lo que yo tardé tiempo en articular, es que cada decisión de traducción es también una decisión teológica. Cada vez que alguien elige una palabra en lugar de otra, está decidiendo qué puede pensar el lector. Una tarde, creo que era noviembre tarde ya, con la luz del estudio bajando y los papeles encima del escritorio, formando ese palimpsesto caótico que los que trabajan con textos reconocerán. Estaba revisando una edición bilingüe del Nuevo Testamento. Griego en la página izquierda, español en la derecha. Era una edición académica de mediados del siglo pasado, con el tipo de papel que amarilla bien y que huele a algo que no tiene nombre, pero que cualquier investigador reconoce instantáneamente: tiempo acumulado, tinta oxidada, el rastro físico de decenas de manos anteriores. Llegué a Juan 11:16 y me detuve. La nota al pie decía, con la economía de las ediciones académicas: Dídimo, del griego didimos, gemelo. No había leído antes, cientos de veces probablemente. Era una nota al pie irrelevante, del tipo que los investigadores procesan sin procesar, sin que ninguna alarma se encienda. Pero esa tarde, algo fue diferente. Me quedé mirando el griego. Tomás, olegomenos, dídimos. Tomás, el llamado Dídimo. Y pensé lo que debería haber pensado desde la primera vez que lo leí. Si Tomás ya significa gemelo en arameo, ¿por qué el Evangelio necesita aclararlo en griego? Nadie añade una traducción de un sobrenombre sin razón. Si digo Simón, llamado Pedro, y Pedro significa roca, la traducción me dice algo sobre la función del nombre. Me dice que el nombre importa, que su significado importa, que hay algo en ese significado que el evangelista quiere que el lector entienda. ¿Qué quería que entendiéramos con Dídimo? Gemelo. El hombre se llama gemelo en arameo y gemelo en griego. El Evangelio lo subraya 3 veces. Y en ninguna parte, en ningún lugar del texto canónico, dice de quién. El cuaderno que tenía frente a mí quedó abierto en esa página durante un tiempo que no quise medir. Afuera, en la calle, había empezado a llover. Los sonidos de Puebla a esa hora, el tráfico que se calma, algún perro, las campanas lejanas, entraban amortiguados por las ventanas.
Dentro, la lámpara del escritorio proyectaba su círculo de luz sobre la página bilingüe, y yo me quedé pensando en una pregunta que, por razones que en ese momento no entendía completamente, nadie había necesitado hacerse en voz alta, o que si la habían hecho, alguien se había encargado de que la respuesta no circulara, y eso es lo que quiero mostrarte esta noche. Comencemos por donde el texto comienza, por el nombre. En arameo, la lengua que Jesús hablaba, la raíz aramea de Tomás significa gemelo. Es un sustantivo común, no un nombre propio de origen. Cuando los primeros seguidores de Jesús en la comunidad aramaica mencionan a este apóstol, lo llaman el gemelo. Eso es el nombre. No un apodo cariñoso, no una característica de personalidad, sino una descripción de su relación con alguien. Y en la tradición más antigua que tenemos del cristianismo sirio, que es anterior, en muchos aspectos, a la tradición latina que dominó la Iglesia occidental, ese apóstol no se llama simplemente Tomás, se llama Judas Tomás Dídimo. 3 nombres. El nombre hebreo Judas, el sobrenombre arameo Tomás, que significa gemelo, y el sobrenombre griego Dídimo, que significa exactamente lo mismo. Un nombre, un sobrenombre traducido. Las iglesias sirias del siglo II llamaban a este hombre el hermano del Señor. No en sentido metafórico, no en el sentido institucional de hermano en la fe, que los textos eclesiásticos posteriores usarían para desactivar cualquier incomodidad. Lo llamaban hermano en el sentido directo, físico, del que comparte origen con otro. Y en Marcos capítulo 6, versículo 3, hay un pasaje que los catecismos mencionan raramente y que, cuando lo mencionan, pasan sobre él con la velocidad de quien quiere que no te quedes a pensar. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Marcos lista 4 hombres como hermanos de Jesús. 4, por nombre. Y entre esos 4 nombres está Judas. Hay un Judas entre los hermanos de Jesús en el texto canónico. Y en la tradición siria más antigua, el apóstol que los evangelios canónicos llaman Tomás, el gemelo, se llama Judas Tomás. La misma tradición que lo llama hermano del Señor. Antes de decirte lo que eso significa, necesito mostrarte algo que cambia el peso de todo lo que acabo de decir. Porque los textos que lo confirman no son hipótesis, son documentos. Están en museos, tienen número de catálogo. Y hay algo que necesitas entender sobre cómo llegaron a donde están. En diciembre de 1945, en una región montañosa del Alto Egipto, llamada Nag Hammadi, un campesino llamado Muhammad Ali al-Zaman estaba excavando tierra para abono cerca de un acantilado. Encontró una jarra de arcilla roja sellada. Dentro había 13 códices de cuero, papiros, texto copiado en copto, el último estadio del idioma egipcio antiguo. 12 de esos 13 códices llegaron finalmente a los investigadores. El resto de la historia es larga y política. Lo que importa esta noche es lo que dicen esos textos cuando los abres por la primera página. El segundo códice de Nag Hammadi comienza así, y cito con la precisión que el texto merece. Estas son las palabras secretas que dijo Jesús el viviente y que Dídimo Judas Tomás escribió. Dídimo Judas Tomás, el mismo nombre completo que la tradición siria preservó, el mismo nombre que los evangelios canónicos fracturan en versiones parciales y nunca combinan. El texto que los académicos llaman Evangelio de Tomás se abre con ese nombre y no lo explica, porque en el mundo en que ese texto circuló no necesitaba explicación. Hay otro texto en Nag Hammadi. Se llama el libro de Tomás el atleta, y en ese texto Jesús le habla directamente a Tomás y le dice, y aquí el texto dice textualmente, hermano mío, examina lo que soy, porque eres como yo.
hermano mío, eres como yo. No lo dice en abstracto, lo dice a un hombre específico con el nombre específico que significa gemelo. Ahora bien, eran metáforas espirituales, eran el lenguaje simbólico de las comunidades gnósticas del siglo II que llamaban hermanos a todos los iniciados. Sigue leyendo. Hay un tercer texto. Este sí llegó completo. Se llama Los Actos de Tomás. Es un texto sirio del siglo II, no un evangelio gnóstico marginal. Era literatura litúrgica, texto que las iglesias sirias leían en sus comunidades durante generaciones, antes de que Roma consolidara la lista de lo que se podía y no se podía leer. Y desde el capítulo primero, desde las primeras páginas del texto, el título que lleva este apóstol es el siguiente: Judas Tomás, el gemelo del Señor, no el discípulo del Señor, no el apóstol del Señor, el gemelo del Señor. Y cuando los apóstoles sortean en el capítulo primero quién irá a predicar a qué región, y a Judas Tomás le toca la India, él dice que no puede ir, que no está en condición de ir. Y entonces Jesús, en el texto, el Señor resucitado, se aparece a un comerciante y se presenta diciéndole que tiene un esclavo que puede ayudarlo en su viaje. Y el texto añade algo que en cualquier traducción honesta produce ese silencio específico que tienen las revelaciones que ya no se pueden desoír. El comerciante, cuando vio a Jesús, notó que se parecía a Judas Tomás. El texto dice que Jesús y Judas Tomás se parecían. El texto litúrgico, el que las iglesias sirias leían en sus reuniones durante siglos, el que circuló por décadas antes de que Roma decidiera qué podía y qué no podía existir. Aquí es donde la historia da un giro hacia algo que me llevó tiempo procesar. Porque uno puede leer todo lo que acabo de contarte y decir, bien, hay textos no canónicos que dicen que Tomás era el gemelo de Jesús. Los textos no canónicos dicen muchas cosas. ¿Por qué creerles a estos y no a los demás? La respuesta no está en los textos gnósticos. Está en un debate que ocurrió en Roma en el año 385, entre dos hombres que ambos usaban el mismo texto canónico y que llegaron a conclusiones radicalmente opuestas. Recuerdo la primera vez que encontré la referencia a ese debate. Era en un congreso de estudios bíblicos en México, creo que fue a principios de los años 2000. Un especialista en patrística, uno de esos investigadores de carrera que llevan décadas en el mismo archivo, revisando el mismo período, y que han perdido, por eso mismo, cualquier capacidad de sorprenderse con lo que encuentran, mencionó de pasada el debate entre Jerónimo y Elvidio. Después de la sesión, en el pasillo, con el ruido amortiguado de los asistentes buscando café y la luz oblicua de un noviembre capitalino entrando por las ventanas altas del edificio, me acerqué a preguntarle. Le pregunté directamente, ¿usted cree que Elvidio tenía razón? El hombre me miró, y antes de responder, hizo algo que no olvidé. Miró a los lados, con un gesto breve, casi imperceptible, el gesto de alguien que verifica que la conversación es privada antes de decir algo que no diría en público, en un congreso académico, rodeado de investigadores. Ese gesto, me dijo, en voz baja pero sin drama, con la misma neutralidad con que uno constata un hecho histórico. El texto dice lo que dice, y se alejó hacia la siguiente sesión. Ese gesto me acompañó durante días, porque hay cosas que no son el contenido de lo que se dice, sino el gesto que las rodea. Y ese gesto de mirar a los lados antes de opinar sobre si María tuvo más hijos, me dijo, con más precisión que cualquier argumento académico, qué tipo de clima intelectual rodea este tema aún hoy. Déjame contarte quién era Elvidio y qué decía el texto que Jerónimo quiso enterrar. Elvidio era un teólogo romano del siglo IV. En el año 385 escribió un tratado donde argumentaba algo que, leído sin los siglos de doctrina que lo rodean, suena completamente razonable.
que los textos de los evangelios, cuando dicen hermanos de Jesús, se refieren a hijos biológicos de María y José, que el texto dice lo que el texto dice, que no hay base en el texto para interpretar hermanos como primos. Jerónimo le respondió, el mismo Jerónimo que traduciría la Biblia al latín en lo que conocemos como la Vulgata, el texto oficial de la Iglesia durante más de 1000 años. Y la respuesta de Jerónimo es una construcción que, cuando la examinas con el método que Spinoza enseñó, resulta ser exactamente lo que parece. Una salida fabricada para un problema que el texto no tiene solución fácil. Jerónimo propuso que el hebreo que los evangelios usan para hermano puede también significar primo, y que los hermanos de Jesús eran en realidad primos, hijos de una hermana de María o de José de un matrimonio anterior. Hay 3 problemas con la teoría de Jerónimo que ningún exégeta posterior pudo resolver satisfactoriamente. El primero, la teoría del primo no existía antes de Jerónimo. Ningún texto cristiano anterior al siglo IV la menciona. Ningún padre de la Iglesia de los siglos I, II o III la consideró necesaria. El texto existía desde el siglo I. La solución llegó en el 385. El problema que la solución vino a resolver no era textual, sino doctrinal. El segundo, la traducción al griego. Los evangelios no están escritos en hebreo. Están escritos en griego, y en griego la palabra que los evangelios usan para hermanos de Jesús es adelphoi. La palabra griega para primo es anepsioi. Son palabras distintas. El Nuevo Testamento usa anepsioi exactamente una vez, en Colosenses, cuando Pablo menciona a Marcos, el primo de Bernabé. Esa distinción era conocida. Los evangelistas la conocían. Y cuando escribieron sobre los hermanos de Jesús, eligieron adelphoi, no anepsioi. Eligieron la palabra que en griego significa hermanos carnales. El tercero es el más silencioso y el más difícil de desoír. La misma persona que propuso que los hermanos de Jesús eran en realidad primos, fue la misma persona que tradujo la Biblia al latín. La traducción oficial, la que leyeron 100 generaciones de europeos antes de que existieran las traducciones vernáculas. La Vulgata de Jerónimo dice fratres, hermanos, porque no podía decir otra cosa sin traicionar el griego. Pero en sus cartas, en sus debates, en los textos que circulaban entre los teólogos que podían leerlos, Jerónimo explicó que esos fratres de su traducción no eran realmente hermanos. La traducción dice hermanos. La interpretación autorizada dice primos. La fe que usó esa interpretación construyó la virginidad perpetua de María como doctrina. Y la doctrina de la virginidad perpetua convirtió la interpretación en dogma. El círculo se cerró solo, y en ese círculo no hay lugar para un gemelo. Lo que Spinoza vio con una precisión que en el siglo XVII resultaba directamente peligrosa es exactamente esto. En el Tractatus Theologico Politicus, en el capítulo sobre el método correcto de interpretar la Escritura, escribió algo que los teólogos de su tiempo encontraron más amenazante que el ateísmo declarado: que el texto debe ser interpretado desde el texto mismo, no desde la tradición que lo rodea. Que cuando el texto dice una cosa y la tradición dice que el texto quiere decir otra, la obligación del intérprete es con el texto. Aplicado al caso de Tomás, el método de Spinoza produce algo que no requiere especulación. El Nuevo Testamento dice gemelo. El Nuevo Testamento dice hermanos de Jesús. La tradición siria más antigua, preservada en textos que la Iglesia enterró pero no quemó, y la diferencia importa. Dice Judas Tomás, el gemelo del Señor. El texto dice lo que dice. Lo que Spinoza no podía decir en 1670, porque habría sido demasiado.
es lo que ahora se puede ver con claridad. La Iglesia usó la traducción para fabricar una doctrina, y luego usó esa doctrina para validar la traducción. La virginidad perpetua necesitaba que no hubiera hermanos. Para que no hubiera hermanos, había que convertir adelphoi en primos. Y para mantener esa conversión, era necesario que el nombre completo de Judas Tomás Dídimo nunca circulara en los textos que la mayoría de las personas leía. Lo que sigue es lo que cierra la puerta, no metafóricamente, con una fecha, con un decreto conciliar, con una cronología tan precisa que la palabra coincidencia deja de funcionar. Hay un momento exacto en que esto se vuelve irreversible. Un año, un concilio, una declaración, que hicieron que cualquier texto que insinuara la existencia de hermanos biológicos de Jesús pasara de ser opinión discutible a ser herejía formal. El año es 431. En junio de ese año, 200 obispos se reunieron en Éfeso, en lo que hoy es la costa occidental de Turquía. El Concilio de Éfeso. El tema central era una disputa sobre la naturaleza de María. Nestorio, el patriarca de Constantinopla, había propuesto llamar a María Cristotokos, la que dio a luz al Cristo, en lugar de Theotokos, la que dio a luz a Dios. La distinción técnica era sobre la naturaleza de Cristo, sobre si era una persona con dos naturalezas o dos personas distintas. Nestorio decía que María era madre del hombre Jesús, no de Dios. El concilio lo condenó. Y en esa condena, en la declaración de que María era Theotokos, madre de Dios, la madre del ser divino pleno, se cerró una puerta que llevaba 200 años entreabierta. Porque si María es madre de Dios, si la elevación teológica de María alcanza esa cima que el Concilio de Éfeso le otorgó con aclamación popular, y fue una aclamación popular, las crónicas hablan de celebraciones en las calles de Éfeso. Cuando se conoció la decisión, entonces la lógica de la doctrina hace imposible lo demás. Una madre de Dios no puede haber tenido hijos comunes. La virginidad perpetua, que hasta ese momento había sido una posición entre varias posibles, pasa a ser la única lectura coherente con el dogma recién proclamado. Desde 431, la pregunta de quién era gemelo Tomás deja de ser una pregunta académica legítima. Se convierte en una pregunta que lleva al borde del dogma condenado. Y hay una fecha que al lado de 431 forma una secuencia que no pide interpretación. Los textos encontrados en Nag Hammadi en 1945 fueron enterrados. No se perdieron solos. Fueron enterrados con intención en una jarra sellada por alguien que eligió no quemarlos. Los investigadores datan el enterramiento alrededor del año 367. El mismo año en que Atanasio de Alejandría, uno de los obispos más poderosos de su tiempo, envió una carta conocida como la Carta Festal número 39, instruyendo a los monjes del desierto egipcio a destruir los textos que no estuvieran en la lista de los libros canónicos. 367. Enterramiento de Nag Hammadi. 431. Concilio de Éfeso. María como Theotokos. 64 años entre los dos eventos, una generación. El tiempo que tardó en consolidarse el edificio doctrinal que hacía imposible hablar de gemelos. Hay algo más, un detalle que llevo guardando para este momento, porque sin todo lo anterior no tendría el peso que merece. Recuerdo cuando leí por primera vez los Actos de Tomás en una traducción al español de la versión siria del siglo II. Era en Puebla, en mi estudio, con el calor de la tarde, que en Puebla tiene esa calidad particular, pesado, visible, el tipo de calor que hace que las cosas parezcan más reales que a otras horas.
Había conseguido la traducción en una editorial universitaria mexicana que publicaba literatura patrística con distribución casi inexistente, el tipo de libro que existe para académicos y que los académicos tampoco siempre conocen. Abrí el texto en el capítulo 1. El primer colofón decía: Judas Tomás, el gemelo del Señor. No era una hipótesis interpretativa al final de un artículo, era el nombre del protagonista. En el mismo lugar en que los evangelios canónicos dicen Simón Pedro o Juan el Evangelista, este texto decía Judas Tomás, el gemelo del Señor. Con la misma naturalidad, con la misma falta de justificación, porque no necesitaba justificarse. Cerré el libro. Me quedé mirando la cubierta simple, sin ilustraciones, el tipo de cubierta funcional de las ediciones académicas populares. Afuera, la tarde de Puebla seguía siendo tarde de Puebla, con sus ruidos propios, sus campanas y sus pájaros y su tráfico distante. Y calculé, porque es lo que hago cuando algo me golpea así, calculé cuántos siglos llevaba esa frase circulando. El texto sirio es del siglo II. Estamos hablando de 19 siglos. 19 siglos de El gemelo del Señor, en un texto litúrgico que las iglesias sirias leían en sus comunidades. 19 siglos antes de que yo lo leyera en una traducción al español, en una edición de distribución académica casi invisible. Lo que sentí en ese momento no era indignación, aunque la indignación llegaría después. Ni sorpresa, porque a esa altura de la investigación uno ya no se sorprende de esta manera. Era algo más incómodo. Era la incomodidad específica de algo que debería ser escandaloso y que sin embargo existe en el silencio más perfecto. No en un archivo secreto, no en un texto que requiera permiso especial para leer. En una edición universitaria, en una traducción asequible, en un libro que cualquiera puede pedir en una biblioteca si sabe qué pedir. El silencio más efectivo no prohíbe los libros, consigue que nadie sienta la necesidad de buscarlos. Y lo que la Iglesia ganó con eso es algo que no resulta fácil de articular sin que suene a conspiración. Que no lo es. No fue una conspiración. Fue una serie de decisiones tomadas por personas distintas en distintos siglos, cada una de ellas coherente con los intereses institucionales de su momento. Jerónimo inventando la teoría del primo en el 385, Atanasio instruyendo la destrucción de textos en el 367, el concilio de Éfeso elevando a María en el 431. Ninguna de esas decisiones requirió una conspiración. Requirieron que cada generación de custodios de la doctrina heredara las decisiones de la anterior y las consolidara un poco más. Lo que la Iglesia ganó fue una María intocable, una figura tan elevada teológicamente que cualquier pregunta sobre su vida familiar queda fuera del rango de lo que es legítimo preguntar. Lo que perdió, o más exactamente, lo que eligió ocultar, fue un Tomás que hacía preguntas incómodas. Y aquí es donde necesito que regreses al texto, porque hay un momento en el Nuevo Testamento que, si Tomás era el gemelo biológico de Jesús, cambia de peso por completo. Juan, capítulo 20, versículo 24. La resurrección. Los otros discípulos le dicen a Tomás que vieron al Señor resucitado, y Tomás dice algo que la tradición llamó incredulidad, y que la Iglesia construyó como el arquetipo del que no cree sin ver. Dice: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no lo creeré. Ese es el hombre que los textos llaman el gemelo. El hombre que, si la tradición siria tiene razón, conoció a Jesús antes de que existiera el ministerio, antes de que existiera el grupo de discípulos, antes de que existiera cualquier cosa que debía creerse o no. El hombre que creció con él. Si Tomás era el gemelo biológico de Jesús,
Su negativa a creer sin evidencia física cobra un peso completamente diferente. No es el escéptico filosófico, es el hermano. Es el que mejor sabe que los cuerpos no regresan. Es el que tiene razones más profundas que cualquier otro para no creer, y al mismo tiempo razones más profundas que cualquier otro para que, cuando finalmente lo vea, diga lo que dice: Señor mío y Dios mío. El gemelo que dudó de la resurrección de su propio hermano. La Iglesia lo convirtió en el apóstol de la incredulidad. El texto lo llama el gemelo. La diferencia entre esas dos lecturas no es teológica, es humana, y la humanidad del texto es exactamente lo que la doctrina necesitaba controlar. Todo lo que te conté esta noche es verificable. El significado de Tomás en arameo está en cualquier léxico. El significado de Dídimo en griego está en cualquier diccionario del Nuevo Testamento. Los textos de Nag Hammadi están publicados, con número de catálogo, con ediciones críticas, con traducción académica. El debate Jerónimo el Vidio está en las obras completas de Jerónimo. Las actas del Concilio de Éfeso son historia documentada. Los actos de Tomás en versión siria están traducidos. Ninguna de estas fuentes requiere que me creas a mí. Requieren que vayas a los textos. Y cuando vayas, si vas, hay un solo ejercicio que te propongo. Vuelve a Juan 20, versículo 28. Lee la respuesta de Tomás cuando finalmente ve al Señor resucitado. Señor mío y Dios mío. Y léelo con lo que ahora sabes. Que el hombre que dice esas palabras puede haber sido el gemelo del que así llama. El hombre que lo conoció desde antes de cualquier milagro, que tuvo las razones más sólidas de todos los discípulos para negar lo que los otros le decían, y que al final pronunció la confesión más completa del Nuevo Testamento. Dime si lees lo mismo. La evidencia habla por sí sola. Nos vemos pronto.